En este plan de negocio trabajamos entre los meses de septiembre y noviembre. Van a ver que muchas de las cuentas y de las proyecciones están basadas sobre un precio de combustible distinto del actual. Por eso después voy a tener que hacer algunas correcciones sobre la marcha porque trabajamos con la consultora Oliver Wyman, la que contrataban los sindicatos en el 2001 para plantear un plan de rescate de la compañía cuando se fundía ya y todos pedíamos que salvemos aerolíneas, que trabajó con nosotros en la elaboración del plan para el futuro y en la revisión del plan de negocios 2010-2014. Este trabajo tiene dos partes. Por un lado, un análisis que hace la propia consultora internacional sobre lo realizado, comparado con las metas que nos habíamos planteado y lo que efectivamente pasó. Y por otra parte, el plan para 2015-2019. Nosotros tenemos una meta a través de la cual orientamos a toda la compañía, que es llegar a 16 millones de pasajeros en el año 2020. Para eso alineamos qué flota necesitamos, qué personal necesitamos, qué inversiones necesitamos, qué tenemos que hacer para llegar a 16 millones de pasajeros en el 2020. Y este plan de negocios, basado sobre premisas realistas, lo más realistas y alcanzables posible. La verdad que el primer plan de negocios era muy ambicioso y alcanzamos metas que parecían imposibles, pero las que nos planteamos no llegaron muchas al 100%. Para que se den una idea de lo que ha hecho el Estado en estos 5 años, ha habido 150 movimientos de aviones entre devoluciones e incorporaciones. Esto ha estresado a la compañía, ha significado un esfuerzo de inversión y de trabajo como no se ha visto en ninguna línea aérea del mundo en tan poco tiempo. 150 movimientos de aviones en solo 5 años es un cambio radical en cualquier compañía y es lo que ha sucedido en Aerolíneas Argentinas. Exige mucha inversión porque para devolver un avión hay que invertir mucho para devolverlo en las condiciones en las que fue adquirido, y no estaban en las condiciones en que fue adquirido cuando nos tocó hacernos cargo de la empresa, y ni hablar lo que significa traer un avión y traer un avión 0 kilómetros más todavía. Más o menos reitera lo que les venía diciendo sobre los resultados. Se modernizó y homogeneizó la flota, se modernizó el IFE, es In-Flight Entertainment, que es el entretenimiento de a bordo de los aviones, se modernizó totalmente. Son muchos tips de consultora que está pensando ya no en lo social y lo político, sino en la mejora de la eficiencia de la empresa, de la rentabilidad, de la venta de pasajes. Se mejoró la gestión en Revenue Management, esto del rendimiento de la venta. Se desarrolló Aeroparque para los mercados doméstico y regional, que era uno de los objetivos del plan de negocios que finalmente cumplimos. Hoy tenemos vuelos internacionales desde Aeroparque y tenemos muchos vuelos de cabotaje desde Ezeiza, lo que nos permite que los vuelos que llegan de Ezeiza puedan conectar con el interior rápidamente y los que salen del interior puedan conectar hacia destinos internacionales también con más fluidez y rapidez. Y ni hablar las conexiones en el Aeroparque Metropolitano. Se hicieron cambios en la estructura organizativa. Esto que les planteaba al principio era una de los planteos que nos hacía la consultora. Hay que mejorar las operaciones y la capacidad de respuesta operativa, dándole más volumen a la gerencia de planificación y a la gerencia de aeropuertos. Trajimos 2 expertos, trajimos 2 hombres muy preparados que sin duda contribuyeron a implementar este plan con mucho más eficacia. De la mano de otros gerentes con mucha, ahí lo veo a Petroco, 30 y ¿cuántos años, Gabriel? 40 años en la empresa trabajando en la rampa como gerente de Aerohandling, que es la empresa de rampa de Aerolíneas Argentinas. Se firmaron importantes acuerdos con Air France, Lufthansa y Embraer para el mantenimiento de las aeronaves, de los distintos tipos de aeronaves. Se implementó finalmente el año pasado el SAP, un sistema de administración y control de gestión que no tenía la empresa. La verdad que era muy difícil gestionar una empresa y por eso nosotros lo planteamos y la GENES nos decía es muy difícil poder emitir una opinión sobre una empresa que no tiene un sistema de administración o un sistema de control de gestión. 3 años trabajamos en la implementación más grande que hizo la empresa Deloitte del sistema SAP en la Argentina. ¿Es así, estimado licenciado Bálsamo?
Martín Bálsamo está a cargo del área de sistemas, viene de Telefónica de Argentina, un experto en sistemas que trabaja, entre otras inversiones, implementaciones y modernizaciones de los sistemas, en la implementación del SAP, que es otra situación muy estresante para cualquier compañía que viene trabajando por décadas con sistemas viejos y obsoletos. Y poder capacitar y adaptar al personal a estas nuevas herramientas, a estas nuevas formas de trabajar, no ha sido fácil, pero estamos logrando para dejarle, insisto, al que venga una empresa ordenada y controlada. Logramos algo que nos habíamos planteado como meta que parecía muy difícil, lo logramos antes de tiempo, que era reingresar al IATA Clearing House, que es el sistema de compensación de clearing entre las distintas compañías aéreas, del cual Aerolíneas había quedado fuera por falta de pago en el año 2001. Desde el año 2001 que estaba fuera del mundo. Cuando nos dicen que estábamos fuera del mundo, efectivamente en 2001 Aerolíneas quedó fuera del mundo y logramos reingresar a IATA en el 2010 e inmediatamente logramos otro paso que también era un sueño, era un planteo, una meta en el plan de negocios como ideal, y lo logramos hacer mucho más rápido de lo que pensábamos, que era formar parte de una de las 3 alianzas internacionales de líneas aéreas que existen en el mundo. En este caso, SkyTeam. Necesitaba un socio en Sudamérica. Esta alianza, formada por Delta, Aeroméxico, Air France, KLM, Aeroflot, Alitalia, son 20 compañías de Norteamérica, Centroamérica, Europa, Asia, que necesitaban un socio en Sudamérica y nos eligieron a nosotros, y hoy formamos parte de esta alianza que nos permite competir mejor contra el resto de las líneas aéreas que están aliadas y nos permite ofrecerle a nuestros pasajeros más conexiones, más destinos, mejores servicios, más salones VIP en más aeropuertos del mundo, y además nos permitió mejorar nuestros estándares de calidad, pues nos tuvimos que adecuar a los mínimos que exigía la alianza y que nos controla y nos audita permanentemente. Objetivos no alcanzados en este primer periodo del plan de negocios. Si bien los ingresos mejoraron en estos años, la oferta de asientos no fueron inferiores a lo que originalmente teníamos previsto para el plan de negocios. Fue enorme el crecimiento y nuestro plan de negocios preveía un crecimiento todavía mayor y más temprano. Se demoró la entrada de aviones que nosotros pensábamos, con los que pensábamos contar unos años antes, y esto nos demoró e hizo que la oferta en estos 5 años fuera menor que la que teníamos planificado. El costo de mantenimiento todavía puede optimizarse más haciendo una aplicación de mano de obra que sea más eficiente y que permita reducir los costos unitarios. El costo por asiento ofrecido todavía es muy alto en la compañía. Para eso tendremos que seguir trabajando con los sindicatos, tenemos que seguir trabajando con Air France, que nos está ayudando para hacer más eficiente y reducir los costos unitarios en mantenimiento. Tenemos, por ejemplo, como meta, y todavía no lo hemos podido lograr, que en mantenimiento se trabaje las 24 horas, se trabaje en 3 turnos. Para eso, y tratando de usar los recursos con los que hoy contamos, sin tener que tomar más gente para que trabaje en un tercer turno, porque ahí no sería eficiente, aumentarían todavía más los costos unitarios. Tratar de, con la gente que tenemos, que es un montón y está sumamente capacitada, poder trabajar las 24 horas. Para eso hay que ponerse de acuerdo con los sindicatos, no lo hemos logrado todavía, no lo hemos podido lograr todavía. El costo de las tripulaciones técnicas y de cabina también puede optimizarse todavía más, hemos mejorado muchísimo, pero todavía puede optimizarse más trabajando ciertas reglas de productividad para que puedan volar más horas. Hoy las condiciones de seguridad que exigen las leyes, los reglamentos y los convenios colectivos hacen que sea muy difícil por la red, por el tipo de red que tenemos, poder hacer más productivas las tripulaciones, que vuelen más horas por año. Estamos todavía en niveles más bajos que el mercado, que el resto de la industria. Y la puntualidad, que ha mejorado un montón, todavía creemos que puede alcanzar niveles de excelencia, estar entre las mejores del mundo. Niveles de excelencia es que salgan con 0 minutos de retraso el 99% de los vuelos. A eso apuntamos en esta nueva etapa. Hemos mejorado, antes los vuelos no salían a cualquier hora, se cancelaban, hoy los vuelos salen dentro de los 15 minutos, que es
la medida que se utiliza para computar un vuelo puntual o impuntual, pero todavía podemos mejorar mucho más y es algo de lo que queremos apuntar en los próximos 5 años, en esta etapa que es más de sintonía fina, una vez que hemos logrado hacer los cambios estructurales que exigía la primera etapa. Estos son temas muy técnicos, no los quiero inundar de datos, pero sí contarle algunos de los desafíos que nos plantea el próximo plan de negocios. En la columna de la izquierda están las mejoras alcanzadas y cuáles son los desafíos que tenemos por delante ahí dice flota y red, no se lee nada, ¿no? Acá dice ingresos, acá dice operación y costos y acá dice organización. En materia de flota y red, todavía tenemos por delante el desafío de conseguir financiamiento para los pedidos de aeronaves que ya tenemos realizados y para nuevos pedidos de aeronaves. Tenemos que expandir la red de destinos de aerolíneas y de Austral y tenemos que analizar como gran desafío la flota futura de fuselaje ancho para optimizar la red internacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los vuelos internacionales? En materia de ingresos, acá no se lee nada, pero yo les voy a contar que dice que como desafío para esta etapa tenemos que mejorar la performance de ingresos y yield. El yield es una unidad de medida sobre el ingreso por pasajero por kilómetro ofrecido, o algo así. Por pasajero por kilómetro transportado, o sea, cuál es el rendimiento de la tarifa de cada pasajero que transportamos. Esa división da un número que se denomina yield. Mejoró mucho el yield, tenemos que mejorar todavía más. También tenemos que adoptar un sistema O&D, de origen y destino para la reserva de pasajes. Esto es la posibilidad de que un pasajero tenga de una manera mucho más cómoda la posibilidad de sacar un pasaje no solamente entre los destinos punto a punto que nosotros ofrecemos, sino de cualquier punto del planeta a cualquier otro punto del planeta, apretando un botón en las pantallas de aerolíneas. Quiere ir de Estambul a Calafate o de Salta a Pekín, nosotros le vamos a ofrecer el mejor recorrido y el más barato para que saque los pasajes por nuestro sistema. En materia de costos y de operación, como decía hace un rato, tenemos como desafío reducir los costos de mantenimiento. Esto es mejorar la productividad, hacer más arreglos, más reparaciones, más mantenimiento, más revisiones en menos tiempo, aumentar la productividad de las tripulaciones. Esto lo vamos a lograr, y ahí lo dice claramente, ampliando la flota y ampliando la red. Vamos a poder hacer volar más horas a las tripulaciones. Mejorar el OTP, que es On Time Performance, o sea, mejorar todavía más la puntualidad y la regularidad, reducir todavía más las cancelaciones. Hoy tenemos un nivel de cancelaciones aceptable, pero que todavía es mayor que la media de la industria. Es cierto que al tener más frecuencias no nos quedan pasajeros varados, al tener convenios con otras líneas aéreas de la Argentina y de la Alianza Internacional nos permite reubicar fácilmente a los pasajeros frente a cualquier eventualidad que tiene cualquier línea aérea, pero queremos achicar todavía más los porcentajes de cancelaciones. Y en materia de organización, tenemos que aumentar todavía más la productividad general de la organización. Les voy a dar algunos datos sobre cómo ha mejorado, pero queremos aumentar todavía más la productividad y apalancar SkyTeam y explorar nuevos acuerdos y alianzas comerciales con el resto de las líneas aéreas del mundo. Sigue analizando los principales logros, yo creo que los he resumido muy bien, en materia de ingresos y de costos, en materia de red, ya se las conté yo, y acá hay algunos datos sobre lo planificado y lo logrado. Sobre lo planificado van a ver columnas en gris. Tiene unos numeritos un poco complicados.
van a ver que los planes nuestros eran muy ambiciosos. Las columnas grises del medio indican la cantidad de pasajeros que pensábamos transportar cuando diseñamos el plan en el año 2009. La verdad es que no logramos llegar a tanta cantidad, el crecimiento fue enorme, 80% más de pasajeros, es un número que ninguna línea aérea ha crecido en estos 5 años, pero nosotros la verdad habíamos planificado y previsto un crecimiento todavía mayor, teníamos como meta una meta todavía mayor, tanto en la cantidad de pasajeros, en el yield que les mencionaba reciente, como en el revenue de los pasajes. También en el costo por asiento, todavía sigue siendo mucho más alto de lo que habíamos previsto. El cuadro del centro tiene columnas que representan el CASC, el costo por asiento ofrecido. Ahí son más bajas las columnas de nuestra proyección. Esperábamos tener un costo de 7 centavos por asiento en este 2014 y el costo fue 9.3 por asiento. Todavía sigue siendo alto. En esto influyó muchísimo la duplicación del precio del barril de combustible, del barril de petróleo, inmediatamente después de que presentaron un plan de negocio. Por eso estamos lejos también de las metas de resultados, que es el cuadro de su derecha. Nosotros pensábamos y proyectamos llegar al equilibrio en el año 2012, se ve ahí, en el año 2012 deberíamos estar por encima del 0, pero el combustible duplicó su precio, los salarios aumentaron más de lo que nosotros habíamos proyectado. No nos pone tristes esto, creo que es una buena noticia, pero que corrigió o desvió los resultados que teníamos previsto. Los aviones entraron más tarde de lo previsto, nosotros pensábamos tener esta cantidad de vuelos mucho antes. Y no pudimos reducir los costos en áreas sensibles como el mantenimiento y las operaciones como lo teníamos proyectado. De todas maneras, los resultados han mejorado mucho, con una sola caída en el año 2011, que fue el año que yo les decía de mayor conflictividad, con un volcán en erupción durante 8 meses que nos obligó a cancelar 4.000 vuelos, que no solamente perdimos los pasajeros de esos vuelos cancelados, sino de todos los pasajeros que venían de Brasil para ir al sur. La verdad fue un año muy crítico, donde hicimos el plan la transición más dura en el cambio de flota. Sacamos toda la flota vieja y todavía no habíamos incorporado la nueva. Bajó mucho la oferta ese año, bajó mucho la producción. Fue un año de transición que después fuimos recuperando, como se ve claramente en el gráfico. Esos son los asientos ofrecidos, tiene que ver con la producción, que también estuvo por debajo de lo que teníamos previsto. Habíamos arrancado el 2010 por encima, no sé si ven, el año 2010, el azul es lo que realizamos respecto de lo que teníamos proyectado. Ya en el 2011 empezamos con esos problemas que les decía, el proyectado es mayor. De todas maneras estamos ahora en la línea proyectada, creciendo en cantidad de oferta, en cantidad de vuelos, en cantidad de asientos ofrecidos. Los costos. Fundamentalmente me interesa destacar uno que es muy notorio, donde la proyección se separó mucho de lo que efectivamente ocurrió, que es los costos en mantenimiento. El plan de negocios que nosotros planteamos preveía, es este cuadro de acá abajo, preveía tener un costo, perdón, el de arriba, un costo de mantenimiento por cada asiento ofrecido que debería estar 113% más abajo de lo que efectivamente hoy está. Nosotros habíamos pensado pasar de un costo unitario de $1,32 por asiento kilómetro ofrecido a 0,64, y la verdad que creció un 3%. En 5 años aumentamos los costos de mantenimiento un 3%. Es muy poco, uno diría, pero nuestro plan era reducirlo un 100%. O sea que en eso estuvimos bastante lejos
de la meta y también impacta en los resultados finales de la compañía. Costos de combustible también mucho más alto. El costo de catering lo logramos bajar, es algo que a veces nos genera críticas y quejas de muchos pasajeros porque se ha reducido el catering de a bordo, el servicio de a bordo, pero tenía como objetivo achicar, la verdad es muchísimo dinero que se invierte en los vuelos internacionales, sí. En los vuelos internacionales mantenemos, sobre todo en la ejecutiva, un muy buen menú que seguramente muchos de ustedes habrán degustado. Bajamos los costos incluso más de lo previsto. Y los asientos, otro indicador, ¿no?, de eficiencia, de productividad, que no estuvo a la altura de lo que nosotros planteábamos. En el año 2009 teníamos un 1,71 asientos ofrecidos por cada empleado, por cada trabajador. Mejoramos esto un 17%. Crecimos un 17% la productividad medida en asientos ofrecidos por trabajador. Pasamos de 1,71 a 2,01. Nuestra meta era llegar a 2,90. Vamos a llegar a medida que aumentemos la cantidad de aviones y mucho más que la cantidad de empleados que van a seguir aumentando seguramente, y ahora vamos a ir a eso, a la productividad de los recursos humanos. La operación en estos 5 años, decía, creció un 102% en vuelos, 64% en horas de vuelo, 77% en cantidad de pasajeros, 47% más de aviones, 49% más de asientos kilómetros ofrecidos, y la dotación aumentó solo un 19% en estos 5 años. Con solamente un 19% más de personal, que también nos pone muy contentos que la actividad aeronáutica crezca y haya más empleo en la actividad aeronáutica, con el 19% más de empleados volamos un 102% más de frecuencias. Transportamos prácticamente un 80% más de pasajeros. De ahí dice 77 porque está medido a septiembre esto. La productividad, entonces, los ratios de productividad. Horas block por dotación pasó de 14 a 20, un 37% más. Pilotos por avión de 22 a 18 y va a seguir mejorando a medida que entren más aviones. Las horas block por piloto de 266 que volaban por año a 362. 100 horas más por año vuela cada piloto respecto de lo que... Eso es un 36% más de horas de trabajo que están dando los pilotos a la compañía. 24% más de asientos por kilómetro ofrecido, 48% más de pasajeros por empleado. La verdad que ha mejorado mucho la productividad y se redujo de 205 empleados por avión a 167 entre el 2009 y el 2014. Si nosotros tomamos el 2008 es mucho más grande la diferencia. Acá estamos midiendo solamente, que es lo que midió la consultora, desde el año 2009. Desde el año 2009. Otro tema que preocupa mucho a algunos medios de comunicación: ¿cuántos puestos de trabajo se incorporaron a la compañía? ¿Y de dónde vienen esos nuevos puestos de trabajo? Se incorporaron 1.901 personas, 1.901 puestos de trabajo. El 53%, 1.008 personas, 1.008 puestos de trabajo, son personal operativo de los aeropuertos del interior, del exterior y de Buenos Aires. Abrimos nuevas escalas en Terma de Riondo, en Paraná, en Salvador de Bahía, en Brasilia, en Curitiba, en un montón de destinos donde teníamos que contratar personal para atender esos vuelos: auxiliares de tráfico, maleteros, tractoristas, despachantes operativos, operadores de equipo de rampa, etc. El 25% de estas incorporaciones fue para personal de vuelo. 475 nuevos puestos de trabajo para el personal de vuelo, para pilotos y tripulantes de cabina. El 10% de esos nuevos puestos de trabajo, de ese crecimiento que tuvo la plantilla del personal, fue para personal que ya trabajaba
y que nosotros pagábamos a través de una empresa tercerizada. Personal que cumplía tareas aeronáuticas y que hemos incorporado y efectivizado como personal propio. 190 personas que se suman a la dotación, pero que ya estaban prestando servicios a través de empresas tercerizadas. El 4% es personal técnico operativo. El personal técnico operativo son los despachantes de aviones, son los que hacen el despacho de cada vuelo para que se vuele más seguro. 57 personas son personal de sistemas incorporado para la gran revolución tecnológica que ha tenido la empresa. Hemos incorporado muchos licenciados en sistemas o expertos en sistemas para trabajar en cada una de las áreas del país y del exterior donde tenemos que adecuar los sistemas, y 95 personas para el soporte administrativo, fundamentalmente para el call center, donde ahora, después de muchos años, podemos decir que Aerolíneas Argentinas atiende el teléfono en forma rápida y eficaz. Antes era imposible comunicarse con el call center, hoy tenemos un call center sumamente aceptable. Acá veo al responsable del área. La comparación respecto de cómo tendríamos que estar o de cómo podríamos estar, que realizó la consultora, o que realizamos junto con la consultora, el benchmarking, como se dice en la jerga, lo hicimos con otras compañías aéreas de América del Sur, de América del Norte, de Europa y otras que tienen ciertas similitudes o que compiten con nosotros. En el caso de América del Sur nos comparamos con LATAM, que es la fusión de LAN y TAM, con Copa Airlines, que es una de las mejores líneas aéreas del mundo, con Avianca y con una low cost brasilera que es GOL. Con América del Norte nos estamos comparando y van a ver ahora las comparaciones de cómo funcionan las líneas respecto al resto de las compañías aéreas, con American Airlines y Aeroméxico, y una low cost que es Southwest. De Europa con Air France, KLM, Iberia y British, y una low cost que es EasyJet. Y particularmente también nos comparamos con dos aerolíneas que tienen muchas similitudes con la nuestra, porque son estatales, porque están ubicadas geográficamente bien al sur del planeta, que son Air New Zealand, de Nueva Zelanda, y South African Airways, como es el nombre, de Sudáfrica. Si estuviera Cherkis Vialo lo diría con más entonación. Rápidamente, para no aburrirlos, van a ver unas flechitas acá, que es la comparación de aerolíneas respecto de nosotros mismos en el 2009. Van a ver que estamos todo en verde, mucho mejor. Y respecto de las líneas aéreas con las que nos comparamos, donde hay muchos aspectos donde todavía estamos por debajo de las ratios del resto de las compañías con las que nos comparamos, que acabo de mencionar. En temas de ingresos por asiento, de yield, de resultado operativo, de amplitud de la red, de profundidad de la red. Profundidad de la red es cuántas frecuencias por día o por semana se va a cada destino. Y otros indicadores donde todavía tenemos que mejorar un poco más. Estamos mucho mejor, como se ve en esta línea, respecto de lo que era el 2009, pero todavía nos queda mejorar, y son los desafíos que nos plantea este plan de negocios, y que lo pueden ver en los libritos, en qué aspectos vamos a ir todavía profundizando las mejoras. Lo mismo en materia de costos y de productividad. En costos ni siquiera pudimos mejorar mucho los ratios que teníamos en el 2009, tenemos que seguir trabajando en eso, como les decía hace un rato. En el resto de la productividad mejoramos, pero todavía estamos por debajo de la competencia. Frente a este análisis de qué es lo que pudimos cumplir, cuál es la situación en la que estamos, diseñamos un plan para los próximos 5 años basado también otra vez, como en el primer plan de negocios, antes que nada en un estudio de demanda, en un estudio de saber hasta cuándo, hasta dónde podemos crecer. No es poner aviones a lo pavo, sino ver en qué medida podemos llenarlos esos aviones. Y todos los estudios de demanda que hemos encargado dan cuenta de que la Argentina particularmente, pero todos los mercados a los que podemos volar, van a seguir creciendo. Va a seguir creciendo la cantidad de pasajeros por avión de acuerdo al Producto Bruto Interno del país, que todavía tiene poca cantidad de pasajeros para el tamaño,
por las proyecciones económicas. Todos los estudios nos dicen que en 5 años va a crecer un 44% del mercado doméstico, un 44% del mercado en Sudamérica, un 32% a Norteamérica, un 28% a Europa, un 33% a Centroamérica y un 28% a otros destinos. Esto nos anima a seguir creciendo, a seguir poniendo oferta, porque demanda va a haber si nosotros aumentamos la oferta y mejoramos el servicio. El plan de redes para el 2019 tiene también otra vez 3 grandes capítulos: los vuelos domésticos, los vuelos regionales, a mi izquierda, y en el centro la red de vuelos internacionales. Las propuestas que tenemos para esta nueva etapa no son cambios drásticos, sino seguir creciendo paulatinamente. En cabotaje, 6 nuevas rutas sin escalas, conectando ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires. Más corredores federales dentro de la Argentina. Y aumentar al máximo el aprovechamiento de la capacidad que tenga Aeroparque hasta que lo saturemos. Y ver la manera de seguir invirtiendo para que pueda haber más vuelos desde Aeroparque. Estamos muy cerca de completar todos los slots de despegue y de aterrizaje y posiciones de estacionamiento que tiene hoy por hoy el Aeroparque Metropolitano. Pensamos saturarlo y a partir de ahí seguir creciendo en Ezeiza. En la red regional, acá hay 2 nuevas rutas sin escalas, La Paz y Salvador de Bahía. Y en las rutas internacionales, 6 nuevas rutas directas a La Habana, México DF, Punta Cana, Cusco, Guayaquil y Quito. Guayaquil y Quito porque no solamente hay mercado, sino porque es el último país de Sudamérica que nos falta llegar para completar todos los países de Sudamérica. Y seguir creciendo levemente, pero creciendo en las frecuencias de los destinos ya existentes. También en el plano internacional y, por supuesto, volar mucho más en regional y cabotaje. Voy a seguir pasando. Perdón. Algunas propuestas. Los principales destinos que van a crecer en estos 5 años de acuerdo a nuestro plan, que puede variar. De repente se cierra un aeropuerto, hay un volcán de vuelta, Dios quiera que no, y todo esto es modificable. Tiene cierta flexibilidad y grado de adaptación. Pero vamos a crecer en cantidad de asientos, poniendo aviones más grandes, poniendo estos 737-800, a Córdoba un 19% más de asientos, a Mendoza un 20% más de asientos, a Bariloche un 9% más de asientos, solamente cambiando el tipo de avión que vuela. Salta un 22%, Tucumán un 14%, Neuquén un 30%, Iguazú un 25%, Río Gallegos un 22%, Río Grande un 33%, Mar del Plata un 63%, Rosario 77%, Santa Fe 77% y Santiago del Estero 48%. Son los principales, los destinos que más van a crecer en aviones más grandes, crecer por el módulo del avión. En cantidad de frecuencias, Aeroparque San Juan va a crecer un 37%, Ezeiza Ushuaia va a crecer un 350%, es un destino muy turístico, un vuelo que queremos aprovechar desde Ezeiza para traer muchos turistas extranjeros. Córdoba Mendoza un 21%, Ezeiza Calafate un 100%, Comodoro Neuquén un 100%, Mendoza Neuquén un 57%, más de frecuencias estamos hablando. Bariloche Calafate 233%, Bariloche Ezeiza 17%, Córdoba Salta 75%, Iguazú Salta 40% y Mendoza Salta 133%. En estos 5 años vamos a crecer todo eso en estos destinos y también en otros destinos más. Y algunos que van a tener el doble cambio, más frecuencias y aviones más grandes, como Aeroparque Comodoro, un 25% más de asientos y un 5% más de vuelos. Aeroparque Bahía, 55% más de asientos y 33% más de vuelos. Ezeiza Mendoza, 233% más de asientos y 200% más de vuelos. Córdoba Ezeiza, Aeroparque Catamarca, Aeroparque, ahí ya me perdí, no leo, está muy chiquito. Algún otro destino, un 107% más de asientos. Y nuevos mercados, nuevas rutas que queremos empezar a explorar.
Ezeiza-San Juan, que hoy no tiene vuelo para también estas conexiones internacionales. Hay muchos pasajeros sanjuaninos que van al exterior y queremos traer turistas del exterior a San Juan. Comodoro-Mendoza, Comodoro-Río Gallegos, que ya estamos volando, Bariloche-Mendoza, Córdoba-Comodoro e Iguazú-Mendoza. Son nuevas rutas interprovinciales que no pasan por Buenos Aires. En Sudamérica, que es lo que se denomina la red regional, fundamentalmente vamos a crecer todo lo que podamos, todo lo que permitan los acuerdos bilaterales con Brasil. Brasil es un mercado estratégico no solamente para nuestra compañía, sino para el país, para atraer turistas brasileños que aporten al crecimiento económico de la Argentina, que fomenten el turismo en todo el país. En la red internacional, como les decía, es donde menos vamos a crecer, pero vamos a seguir creciendo como hasta ahora, con aviones más nuevos, con aviones más eficientes, explorando algunos mercados nuevos y sobre todo fortaleciendo donde ya volamos actualmente. El análisis, acá está contemplado el análisis de las rutas que estudiamos y la viabilidad económica o no de estos nuevos mercados. Hay 6 que se ven en primer término, que tienen la marquita verde, que son los que por la demanda de pasajeros que existe podríamos aventurarnos, que es lo que nos vamos a empezar a volar: La Habana, Punta Cana, Guayaquil. Estamos mitad en inglés, mitad en español, porque la consultora son todos gringos que nos asesoraron y no pudimos traducir todo a tiempo para esta presentación. Por eso La Habana está con B corta, no es falta de ortografía, sino falta de traducción. Punta Cana, Guayaquil, Quito, Mexico City, que es México DF, y Cusco. Después se analizó Toronto, Cartagena, Medellín, París, Cancún, London. Estas consultoras tienen herramientas para analizar cuál sería la ocupación, que es esta columna que no se lee acá nada, pero que indica el porcentaje de ocupación que podría tener nuestros vuelos de acuerdo con la demanda y la competencia que existe. Y uno que sí se volvió, que acá estaba con un menos 2%, menos 2 millones de rentabilidad cuando se analizó, que era con el combustible alto y que pensamos incorporar como nueva ruta entre los 6 anteriores, que es el Córdoba-Miami. Hay mucha demanda de pasajes de Córdoba a Miami, es un vuelo muy rentable, más ahora con el precio del combustible como está. O sea, sería muy rentable con el precio del combustible como está. El plan de flota de este plan de negocios hasta el 2020 prevé la incorporación de 84 aviones al 2018 y 88 aviones al 2019. Crecer en la flota internacional hasta 16 aviones, tener 46 aviones Boeing 737, 700 y 800 y 28 aviones Embraer. Hoy estamos en 71, que es 22, 17, 19 y 13, que es la flota internacional. 7 más 6, en realidad es una sola flota. Tenemos muchas iniciativas para mejorar los ingresos y reducir los costos. Tenemos que mejorar mucho en los ingresos, pero también en la reducción de los costos, y estamos en una etapa de sintonía fina y con el asesoramiento y con la experiencia de nuestro staff, con el asesoramiento de la consultora que nos trae las mejores prácticas de la industria. Tenemos 23, si no me equivoco, 23 iniciativas en el área de costos y operaciones y 10 iniciativas en el área comercial y de ingresos para mejorar. 10 cosas, 10 objetivos concretos, 10 propuestas, 10 cambios que tenemos que implementar. No se los voy a leer uno por uno, pero están mencionados en el plan de negocios. Ahí donde dice R1, R2, R3 y la rentabilidad que generaría poder lograr esos cambios. Lo que está en verde es cuando es una factibilidad alta y un impacto alto, amarillo medio y rojo bajo. Estamos pensando que podemos mejorar nuestro ingreso vendiendo otros servicios, vendiendo servicios diferenciales como determinados asientos un poquito más caros, mejorar el cobro del exceso de equipaje y otras iniciativas, recaudar entre 41 y 95 millones de dólares más por año. Y en materia de costos lo mismo, tenemos 23 iniciativas para reducir los costos que nos van a permitir
achicar el costo entre 34 y 87 millones de dólares, entre 4 y 8 millones de dólares, entre 40 y 86 millones de dólares estas que ven acá, y entre 11 y 22 estas 4 iniciativas, más otras que no tienen un costo directo, pero que mejoran la organización. Y ahora sí, para ir finalizando, las proyecciones económicas que mucho preocupan a algunos. Las proyecciones económicas, en primer lugar, las describimos en lo que tiene que ver con la producción, que es lo que más nos interesa, con la cantidad de vuelos, con la cantidad de operaciones. Tenemos proyectado para este 2015 volar 270.000 horas. ¿Se acuerdan que eran 249.000 en el 2014? Volar 270.000 horas en el 2015 y llegar a 320.000 en el 2019. Transportar 20.000 millones de pasajeros por kilómetro, ¿no? ¿Es así? Pasajeros por kilómetro. Es un número altísimo, pero por cada kilómetro que volamos, 20.000 millones de pasajeros por kilómetro transportado a 26.000. Asientos por cada kilómetro ofrecido, pasar de 28.000 a 34.000. Aumentar el coeficiente de ocupación de los vuelos de un 71% que tenemos proyectado para este año, un 77% en el 2019, y pasar de vender 10.500.000 pasajes este año, a diciembre de este año, a 13.812.000 en el 2019. Ese es el plan de crecimiento y las metas de crecimiento que nos hemos planteado si incorporamos la flota y mejoramos la productividad como venimos mejorando hasta la fecha. Esto nos da unos resultados económicos. Hay una cuenta muy grande y muy compleja sobre ingresos entre pasajes, cargas y otros, costos, combustible y otros costos operativos, costos comerciales, contribución marginal. De acuerdo con estas proyecciones y tomando el precio de combustible de septiembre de 2014, tendríamos un resultado operativo este año positivo y un resultado total a nivel EBIT, antes de intereses e impuestos, positivo en el 2019, de 70 millones de dólares. Pero si a esta cuenta nosotros la proyectamos con el precio actual del combustible, o si la proyectáramos con el precio, con otros precios posibles, promedios actuales, un escenario tomando como precio 1,90 al galón, lo que es el valor futuro del jet a 2019 hoy, con distintos escenarios, los resultados son completamente distintos. Decía que con el combustible al precio de septiembre, recién en 2019 estaríamos por encima del cero, muy cerca del 2018, y estos años en menos de un 10% de la facturación. Con el combustible actual, en el 2017, ya la empresa, volando esa cantidad de horas y vendiendo esa cantidad de pasajes, tendría un superávit operativo y total anual. Y con los otros escenarios, en el 2018 o 2017 también, pero menor. No es descabellado proyectar un escenario como el escenario 2, con el precio de combustible tal cual está hoy en la Argentina y en el mundo. Esto nos permite decir que es posible tener una aerolínea de bandera que llegue a todos lados, que llegue a todas las provincias, que piense primero en la conectividad que en la rentabilidad, que transporte cada vez más pasajeros y que sin despedir a nadie, sin reducir salarios, sin achicar la empresa, pueda no requerir del presupuesto del Estado para funcionamiento cotidiano permanente. Las proyecciones de recursos humanos son muy similares a las que ya mencionamos estos 5 años. Seguir creciendo menos de lo que crece la operación. Aumentar el personal, aumentar la dotación
pero mejorando la productividad. Tenemos pensado incorporar en estos 5 años 1.913 personas más, 1.913 nuevos puestos de trabajo en el sector aeronáutico de acá a 2015. No solamente no vamos a achicar, no solamente no vamos a despedir, sino que nuestras proyecciones es crecer la dotación un 17% más en los próximos 5 años. Mejorando, por supuesto, la productividad porque la operación va a crecer mucho más que el 17%. Esos serían los indicadores de productividad que tenemos proyectados. Cantidad de pilotos por avión que se reduzca, asientos por empleado que crezca, de horas block por piloto que crezca, etcétera, etcétera. Y por último, un cálculo que hicimos sobre la base de los multiplicadores estimados por Oxford Economics en su análisis de los beneficios del transporte aéreo en Chile. Tomamos esa fórmula que calcularon consultoras para medir cuánto impacta el transporte aéreo en la economía de Chile y cuánto podría impactar en la economía, cuánto impacta efectivamente con los datos nuestros el transporte de aerolíneas argentinas en la economía nacional. En 2013, estamos tomando un año que todavía no es el mejor, 2014 fue mejor y 2015 va a ser todavía más elevado. En 2013 el impacto económico de aerolíneas a través del turismo ascendió a 12.607 millones de pesos. Esto es 0,33% del PBI de ese año, cuando el aporte que hizo el Estado para sostener aerolíneas fue menos de la mitad. La contribución de aerolíneas surge de la suma del consumo de turistas argentinos y extranjeros transportados por aerolíneas, efecto directo. La compra de insumos del sector turístico para prestar servicios de turismo, efecto indirecto. Y el gasto de los trabajadores del sector turístico, efecto inducido. El cálculo para el turismo extranjero es el siguiente. Efecto directo, consumo de turistas extranjeros transportados por aerolíneas argentinas, 3.000 millones de pesos. 500.000 turistas extranjeros que transportamos en ese año, que gastaron en promedio $1.100 o 6.000 pesos del año 2013. El efecto indirecto es el gasto en insumos del sector turístico inducido por turistas extranjeros, 2.556 millones de pesos, que es el 0,07 del PBI. El efecto inducido por turismo extranjero, 1.449 millones de pesos. Y el efecto total asociado a turistas extranjeros aportados por aerolíneas son 7.000 millones de pesos que se suman a los nacionales. Esto es 12.607 millones de pesos aportó Aerolíneas Argentinas a través de los turistas que transportó en el año 2013 a la economía argentina. Con esto damos por concluida esta primera etapa de la exposición. Les pido disculpas por la extensión, les pido disculpas también por la celeridad, les pido disculpas si quedó algún tema sin tratar y espero que nos acompañen en esta meta que es la de seguir creciendo, seguir invirtiendo, seguir mejorando cada día un poquito más. Sabemos que nos queda mucho por crecer y agradecerles la presencia, la atención y estoy a disposición para las preguntas o consideraciones que quieran efectuar. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna limitación de tiempo? Bueno, agradecemos realmente esta profunda exposición del doctor Recalde, que ha tenido en cuenta la convocatoria de esta comisión y que ha centrado su exposición en el proceso de gestión pública y en el plan de negocios de aerolíneas. Creo que hemos visto claramente no solamente los objetivos como una mera unidad de negocios, sino como un desarrollo estratégico en materia, como él lo dijo, social, cultural, económica y política, y el proceso de crecimiento que ha tenido esta empresa a partir de una refundación, concretamente, que se tuvo que hacer, y cómo, además, creo que se ha planteado claramente no solamente los objetivos logrados, sino las cuestiones pendientes, que creo que es un desafío que tomamos, obviamente, todos los argentinos para seguir sosteniendo nuestra línea de bandera, que forma parte también, entendemos, de una herramienta fundamental en la política de desarrollo con inclusión que genera el proyecto político que hoy conduce la Presidenta de la Nación. Y esto creo que es muy importante destacarlo,
que no es un mero análisis económico de una unidad independiente, sino que tiene que ver con un valor de una herramienta estratégica. Tenemos la posibilidad de que si los señores integrantes de la comisión desean hacer algunas preguntas, dejamos abierta la posibilidad para hacerlo. Si no, sí, tiene la palabra senador Martínez. ¿Escucha? Primero, gracias, doctor Recalde, por haber venido a informarnos y a darnos la posibilidad de poder analizar con más tranquilidad todo lo que es el plan de negocios que en el próximo quinquenio ustedes están ofertando como gerenciadores de la empresa de aeronavegación. Cuando nosotros le hacíamos varias preguntas al jefe de gabinete en su momento que tenían que ver con esto, habitualmente siempre venían respuestas que tenían que ver con aerolíneas, pero no con Austral, ¿no? Siempre era como un vacío que quedaba, que no nos contestaban en varias de las cosas que nosotros planteábamos. Con lo que usted planteó, digamos, para ser serios, uno tiene que ponerse a estudiar todo lo que usted ha dicho. Sería irresponsable de mi parte hacer alguna opinión con respecto a esto, pero si se cumpliera lo que usted dice, yo le pediría que se quede en aerolíneas, porque realmente, digamos, es un plan ambicioso, un plan que tiene que seguir sin dudas. Y en esto usted sabe que hemos tenido grandes diferencias, ¿sí? Hemos tenido algunos cruces importantes cuando usted venía con Kicillof inclusive. Pero, digamos, respeto lo que es el mecanismo de profesionalización que ustedes llevaron adelante. Algunas personas a las cuales he conocido mucho personalmente, hoy no están, caso de Pepe Fayolani, digamos, pero gente, digamos, de mucha experiencia en lo que tiene que ver con el negocio de la aeronavegación. Una de las cosas que nunca tuvimos respuesta tampoco es por qué no se insistió un poco más en el mecanismo de carga, que sabemos que es uno de los elementos que generan a veces la rentabilidad de una empresa aérea y no tanto quizás en el transporte de pasajeros, mucho más en este caso que llega a algunos destinos que no son tan rentables en cuanto a lo que es asiento, pero sí bodega, ¿no es cierto? Y lo otro, que sí quería preguntarle a ver si podíamos tener alguna respuesta, ¿cuál es el estado real societario que hoy tiene la empresa, ¿no? Hay juicios pendientes, está el tema de Aerocomet que está, bueno, aparentemente no va a haber ninguna posibilidad, no solamente de aerolíneas, sino de ninguno, de poder recuperar, digamos, parte de esos 42 millones de euros que estaban dando vueltas allí en España, el tema del CIADI, o sea, y ver las acciones de Interinvest, o sea, en lo que es la memoria y balance que nos envían, con mucha picardía, pero está bien que así sea. Cuando dicen cómo estaba antes, figuran las acciones de Interinvest, y cuando se dice ahora no se dice que son de Interinvest, pero siguen siendo, por lo que vemos. Quería preguntarle sobre ese tema especialmente, doctor. Bueno, empiezo por el final. Es cierto que todavía no se ha perfeccionado el proceso expropiatorio, que ha tenido su inicio con una ley de expropiación, que ha tenido su continuidad con una oferta al expropiado de indemnizatoria, que el Estado Nacional la ha fijado en un precio simbólico de $1, porque no puede ser negativo, debería ser negativo, pero debería, exactamente, el Tribunal de Tasaciones determinó que era negativo el valor de la compañía. Como los privados no aceptaron esa indemnización simbólica, siguió el proceso expropiatorio por los caminos que establece la ley, que es que un juez determine, que la justicia determine si corresponde o no una indemnización y de qué monto. Ese juicio, como muchos otros, es muy lento, ya ha tenido sentencia de primera instancia, donde el juez, en lo contencioso administrativo, cuyo nombre no recuerdo, ha fallado. A ver, Nicolás, ¿te acordás? ¿Qué jugadores? No importa. Ya ha fallado en primera instancia que el Estado Nacional tenía razón en que no debía pagarle ninguna indemnización al Grupo Marsans por una empresa que estaba en estado falencial y con un patrimonio neto negativo en casi 3.000 millones de pesos. Y esta sentencia ha sido apelada, está en la Cámara de Apelaciones en la Constitución Administrativa Federal a la espera del fallo definitivo. Una vez que la justicia determine definitivamente que no corresponde pagarle o que hay que pagarle algo,
culmina el proceso expropiatorio, con indemnización o sin indemnización, pero termina de ser propiedad, tener la posesión y el título. Hoy estamos como en un departamento, tenemos la posesión, tenemos el boleto de compraventa, pero no tenemos la escritura. Vamos a tener la escritura cuando esté la sentencia. Y respecto del negocio de las cargas, es cierto, a nosotros nos preocupa y lo hemos analizado más de una oportunidad. Nuestras bodegas están llenas. El negocio de la carne es un negocio adicional, que algunas empresas, como la chilena LAN, han comenzado siendo empresas cargueras y después sumaron el negocio de empresa de transporte de pasajeros. Aerolíneas es históricamente una empresa de transporte de pasajeros que además en sus bodegas transporta mercadería y hemos hecho muchísimos traslados y seguimos haciendo de mercadería. Para constituir y reforzar el negocio de la carga deberíamos meternos en un negocio nuevo, que es comprar aviones nuevos, cargueros, que se dediquen exclusivamente a la carga, negociar con los sindicatos un convenio porque los pilotos que vuelan aviones cargueros tienen condiciones distintas y encarar un negocio que hasta no tener la empresa totalmente ordenada nos parecía así, que no era conveniente, que deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos en transportar los pasajeros y la mercadería o la carga que hoy transportamos a través de Jetpack, que es la empresa carguera que todo el mundo la conoce, donde se transportan paquetes, cargas, diarios, noticias, remedios, etcétera, etcétera. Pero no está alejado de nuestra intención en algún momento. De hecho, hemos conversado con los sindicatos, hemos conversado con gente que nos ha traído propuestas de lanzarnos al negocio de la carga también, porque es una manera de contribuir al desarrollo industrial de la Argentina. Pero hoy somos un poco más cautelosos y no nos animamos todavía a lanzarnos de lleno a ese negocio. Sí.